están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos, listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, buen miércoles. Gracias, Darcy. Buen miércoles para todos ustedes también, amigos. Y como acostumbramos los miércoles, pues traemos para ustedes un tema para conversar. Generalmente hacemos un diálogo, efectivamente lo vamos a desarrollar Darcy y yo, y vamos a estar hablando con ustedes sobre el terrible flagelo de la desnutrición en Venezuela. Porque pues para nadie es un secreto que en el contexto de esta crisis, sin lugar a dudas, la crisis económica y social más importante de la historia contemporánea y republicana de Venezuela, pues en este medio el tema de la desnutrición es dramático, es real. Y hay estudios muy serios que es lo que queremos compartir con ustedes. Sí, justamente en el estudio de Panorama Humanitario Global 2020 o 2020, que fue recientemente publicado por la Organización de las Naciones Unidas, reveló que cerca de 6,8 personas en Venezuela sufren de algún tipo de subnutrición. Millones, exacto. 6,8 millones de personas sufren algún tipo de subnutrición aquí en el territorio nacional. Esto equivale o representa un incremento de 4 dígitos con respecto al año 2014. Así lo suministró en el reporte de Panorama Humanitario Global 2020 las Naciones Unidas. Este informe también devela que cerca de 7 millones de venezolanos requieren de asistencia humanitaria, siendo los grupos más vulnerables los niños. Y de ahí la problemática tan grande que, según estudios que han hecho aquí fundaciones y organizaciones encargadas de llevar y seguirle el paso de este terrible flagelo como es la desnutrición, en este caso Fundación Bengoa, están revelando que al cierre de este año puede llegar la desnutrición infantil en 15%, que es una proporción bastante elevada. Sí. Jamás se había visto en Venezuela con estos incrementos tan severos. Sí, y de hecho números semejantes tampoco son comunes ni frecuentes verlos a nivel mundial, y los estamos exhibiendo en Venezuela. Claro, este tema de la desnutrición es producto, por supuesto, del impacto de la crisis económica sobre la economía familiar del venezolano, que la familia no puede cubrir sus gastos mínimos, incluyendo, por supuesto, como es lógico, la alimentación. Dicho de otra manera, los ingresos no alcanzan ni para comer. En una situación en la que estamos de un declive, de una depresión económica muy marcada de ya 5 años, desde el 2015 para acá, con una hiperinflación acumulada que alcanza el 200, dice el Banco Central, el 283.000%. En realidad viene a ser más de 1 millón. Sí, pero este informe de esta inflación, 283.000%, es entre el año 2017 y lo que llevamos 2019. Que en todo caso es extremadamente alto. Y el impacto está, por supuesto, en la situación económica de la familia, con una cesta alimentaria que para este momento, según datos del mes de noviembre, anda rondando los 6 millones de bolívares el costo de la cesta básica. El sueldo mínimo son 300.000 bolívares. Entonces el sueldo mínimo no cubre sino el 2% de la cesta alimentaria. Ahí está el impacto. Y este impacto, por cierto, digamos, de la desnutrición, particularmente en el renglón infantil, que preocupa toda la desnutrición, pero obviamente la que más preocupa es la infantil, tiene una incidencia enorme sobre la deserción escolar de los niños. Se sabe, se conoce, ustedes conocerán, yo conozco casos de familias que no pueden enviar a sus niños pequeños a la escuela porque no tienen cómo darles el desayuno. Sí, realmente, porque esta proporción de venezolanos que ya presentan casos de subnutrición no solamente son los niños, que es una población bastante vulnerable, muy delicada. También están las madres embarazadas, las madres que están en lactancia, las personas desválidas, los adultos mayores, en fin, que no cuentan
con la capacidad económica para llevar una ingesta mínimamente requerida, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al consumo diario de lo que son los nutrientes necesarios para cubrir todas las actividades físicas que van desde los carbohidratos, desde lo que es las proteínas, las grasas, los minerales y los oligoelementos. Así es. Y esta situación, por supuesto, en los últimos tiempos ha tenido, digamos, se ha manifestado abiertamente y de forma dramática, porque si bien el gobierno nacional ha llevado adelante programas de asistencia social importantes por vía del suministro de alimentos a través de una cantidad de programas denominados misiones por el gobierno, lo cierto es que en los últimos tiempos estas misiones no han tenido, digamos, la cobertura que venían teniendo previamente, puesto que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para ello, en vista pues de la situación, digamos, financiera que vive el gobierno por la caída de las exportaciones del petróleo, de los precios, bueno, de una serie de cosas. Bien, debemos cumplir una primera pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy miércoles de Dialoguemos, no se aparten por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos en este mediodía de miércoles hablando sobre el terrible flagelo de la desnutrición en Venezuela como producto del impacto que tiene la crisis, la terrible crisis económica que vive el país. Vale la pena en este momento hacer algunas acotaciones respecto a datos, informaciones que maneja la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, respecto a la situación venezolana. Que como por todos es conocido, y sobre todo el impacto que esto ha tenido a nivel regional en el continente americano y en otras zonas del mundo, lo que conocemos como la diáspora, esta migración masiva, abundante, masiva de venezolanos que ha ocurrido en un relativamente corto periodo de tiempo, en un periodo de no más de 4 años, ¿no? El grueso de esta migración, impulsada por, entre otras cosas, por la seguridad, esa sensación de inseguridad en el país, por el hambre, por la precariedad, y que entonces mucha gente pues opta por irse a buscar mejores condiciones y mejores oportunidades para vivir en otros países, porque el suyo de origen no se los ofrece, no se los garantiza. Esa es una realidad. Según ONU, los datos que están publicando reciente, el 29 de noviembre, 4.6 millones de venezolanos se han ido del país y están ubicados en diferentes localidades. Estima ONU que para el año 2020 el número de venezolanos fuera del territorio podría llegar a ubicarse hasta en 6.5 millones de venezolanos, o sea que crecería la diáspora. Estos números, por cierto, y es conveniente recalcarlo, lucen muy conservadores si los compara uno, por ejemplo, con los datos que dan algunas organizaciones migratorias de países. Por ejemplo, según ONU, en Colombia hay 1.400.000 venezolanos. Y según Migración Colombia, el organismo del gobierno colombiano encargado de manejar el tema, en Colombia hay algo más de 2 millones de venezolanos. Entonces, hay una diferencia allí bastante importante. Con respecto a este movimiento, por cierto, algunos de ustedes podrían decir, bueno, porque se argumenta eso, que la situación de la migración venezolana representa la crisis humanitaria más importante y más grande de todo el hemisferio occidental. Así lo califica la propia ONU. Sin embargo, ustedes podrían decir, bueno, un momentico, pero de Colombia a lo largo de los años, producto de la guerra interna, de la situación de conflicto que ha vivido Colombia,
salieron de Colombia entre 6 y 7 millones de colombianos, que es un volumen mucho mayor aparentemente que la situación de la migración venezolana. Sí, pero ese proceso ocurrió a lo largo de más de 50 años. Exactamente, medio siglo. Exacto, no como en Venezuela en un periodo de 3, 4 años. Entonces tengamos en números reales alrededor de 8 millones de venezolanos fuera del país. La ONU y otras organizaciones humanitarias han recibido en 2019 cerca de 155,8 millones de dólares. Sin embargo, este ha sido recibido por pequeños donantes, sin embargo, es insuficiente esta cantidad, que representa el 25% de los 750 millones de dólares para asistir a esta crisis humanitaria. Y la ONU atribuye la falta de estos fondos pues a varias causas, ¿no? Entre eso a la incapacidad de las organizaciones no gubernamentales, a la politización de la asistencia, a los problemas de combustible, de traslado, a los problemas de inseguridad, en fin. Sin embargo, el informe presentado por la ONU plantea que las expectativas para el 2020 o 2020 no son nada halagadoras aquí respecto a esta crisis, por lo que se proyecta que cada vez se irán más venezolanos del país. La diáspora se seguirá incrementando, así como la condición de venezolanos en refugios en cualquier parte del mundo. Sí. Qué lamentable es esto, Fidel. Sí, es terrible. Muy es duro, es muy crudo hablar de esto. Sí, y lo que estamos comentando de que no existe o no la cantidad de recursos suficientes económicos para atender las necesidades de toda esta masa de connacionales en problema, en situación, digamos, de minusvalía real, social, económica, cultural, política también, es enorme, porque estamos hablando de los que están fuera del país, que requieren apoyo, porque propios datos de las Naciones Unidas indican que el 65% de los venezolanos que están fuera del territorio no tienen un trabajo formal, por ejemplo. Por supuesto que están en una condición realmente muy precaria, y estamos hablando entonces de que son personas que requieren apoyo, que requieren ayuda. No hay los recursos para esa ayuda, para digamos, soportar a estos millones de venezolanos que están fuera del territorio, que están regados por el mundo y que necesitan apoyo y que están convirtiéndose en una carga económica importante para los países que los reciben, ¿no? Pero además están los 7 millones de venezolanos dentro del territorio nacional que necesitan ayuda humanitaria porque sus condiciones son precarias. Entonces estamos hablando de alrededor de 15 millones de venezolanos en situación precaria, es la mitad de la población. ¿Qué situación está tan triste y dada la miseria que representa todo esto? Y no solamente la miseria desde el punto de vista económico material, sino de todo orden. Una miseria moral, una miseria. El venezolano atraviesa por una pesadumbre terrible. Y no se puede obviar que nosotros, por cierto, tenemos que hablar esta temática en próximas entregas antes de que finalice el año con especialistas en la materia, con un psiquiatra o un psicólogo. Sí, la pesadumbre del venezolano producto de esta debacle ruina país. De hecho, podemos anunciarles que el próximo miércoles, próxima semana, estará con nosotros el doctor Jesús Coronado, psiquiatra, profesor de la Universidad de los Andes, con quien estaremos conversando, por cierto, de toda esta temática del impacto que tiene la situación, digamos, en la psiquis de cada uno de nosotros y de la población, de la sociedad como tal. Y lo peor, Fidel, de todo esto, que dado que no se ve una solución, unas medidas para enfrentar sistemática e inteligentemente esta situación. Entonces, y superarla, y mucho menos la actitud, claro, y mucho menos la actitud de los propulsores de esta crisis humanitaria. Hay que revisarla, no estamos exagerando, no nos tomen ustedes como que nos fuimos alarmistas, ni que nos vamos siempre al extremo, no. Nuestra condición fundamental de estar aquí en el programa es ser lo más objetivos posibles, y todos los datos, toda la información y opinión es basado en fuentes totalmente muy objetivas y fuentes fidedignas. Así es. Este es el informe de panorama global, humanitario global de la ONU para el 2020.
datos firmados y confirmados por demás. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en pocos segundos para continuar hablando del tema que nos ocupa hoy, sobre la situación del flagelo de la desnutrición en Venezuela. Ya venimos. Y nosotros seguimos aquí con nuestra temática de diálogo muy típico de todos los miércoles. ¿Y de qué estamos hablando? Sobre el terrible flagelo de la desnutrición aquí en Venezuela. Tenemos ya que hacer referencia de fuentes nacionales, de expertos nacionales que han venido haciendo bastantes estudios, análisis y un seguimiento muy importante en estos últimos años. En este caso vamos a referirnos a Susana Rafali, quien es nutricionista y una activista en derechos humanos a nivel nacional muy connotada. Ella señaló que la desnutrición infantil en Venezuela podría llegar, o es lo más seguro, la proyección que maneja es de 15% de desnutrición infantil al cierre de este año 2019. Si se compara con el año 2018 en los estudios hechos por esta importante nutricionista como es Susana Rafali, la desnutrición infantil cerró el 2018 con 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a duplicar Fidel este año 2019 en 15%. Asimismo informó en sus últimos estudios que el 21% de los pacientes que padecen desnutrición se complica sobremanera al contraer enfermedades infecciosas debido a las condiciones de insalubridad que existen en los hospitales y demás centros médicos. Sí, esa es una realidad. Y la ayuda humanitaria que llega no es evidentemente suficiente. Eso sin tomar en consideración otros elementos que han estado presentes y que siguen estando presentes en términos de dificultar el acceso a la ayuda humanitaria. Por ejemplo, algo absurdo, incomprensible, no está permitido, vale decir, está prohibido el transporte, el envío de medicamentos de una región del país a otro. Eso tiene complicaciones sumamente graves en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, según los datos suministrados y recabados por la mayor cantidad de casos pues, que se están presentando, digamos, de dificultad de atención a las personas que están en situación precaria y de emergencia humanitaria por razones de salud y muy particularmente por razones de desnutrición, porque hay que tener en cuenta que según organizaciones nuestras, que hacen estudios al respecto, el 21% de los pacientes, de los enfermos que están en condición de desnutrición, tienden a complicarse con enfermedades de tipo infecciosas y respiratorias, que son muy complejas, precisamente derivado de la debilidad que genera la desnutrición. Entonces, son temas bien complicados. Hay regiones del país donde el impacto de este tipo de situaciones es mayor, por supuesto, que en otras. Por ejemplo, La Guaira, la región de Machiques, en la zona de Perijá, en el estado Zulia, también las regiones endémicas del estado Bolívar, por las condiciones precarias pues, en las que están los habitantes de allí y por supuesto los niños. Y Susana Rafali en particular finaliza, digamos, su estudio sobre desnutrición que acaba de publicar, indicando que la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF y ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas, hacen esfuerzos para paliar la crisis humanitaria que agobia a los venezolanos, pero según Rafali, el gobierno del presidente Nicolás Maduro vive poniendo trabas para impedir que se desarrolle con normalidad este trabajo de ayuda humanitaria. Entonces, todo esto pues, configura un cuadro bastante complejo, bastante difícil para la solución, digamos, relativamente eficaz o el manejo relativamente eficaz de los problemas que genera la situación de desnutrición y la situación económica en la emergencia humanitaria de los venezolanos. Por eso se habla de una emergencia humanitaria compleja, es la calificación que la ONU da a una situación como la que vive Venezuela. Sí, porque también se destaca por parte de Fundación Bengoa, de ENCOVI, igualmente de Susana Rafali, esta importante activista
en derechos humanos y nutricionista también, que a pesar de que Cáritas viene ejerciendo un trabajo muy importante aquí en Venezuela respecto a ayuda humanitaria, es insuficiente porque cada vez se incrementa mayormente el problema de desnutrición en la población vulnerable, que cada vez es en aumento, ya que la crisis económica se agudiza a pasos agigantados. Sí, y que se reduce también la protección, los mecanismos de protección que estaban establecidos también han reducido. Entonces eso incrementa, digamos, la exponibilidad de la población con condición delicada. Pero es algo grave que devela este informe, es el entrabamiento que hace, no hace efectivo, no hace bastante como una solución a esta crisis humanitaria de cómo llegar la ayuda y todo, que ese entrabamiento por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pareciera ser, Fidel, que vivimos o todo está dado o ya se opera bajo el conjuro del mal. ¿Cómo decodificar? ¿Qué lectura darle a esto? Si hay entrabamiento por parte de las autoridades del gobierno nacional para que haya una asistencia, para que llegue la ayuda humanitaria y sea suministrada tal cual a las personas que la requieren con emergencia. Sí, y quienes piensan críticamente, por cierto, frente a esto que estamos comentando en cierre del programa, pues es un esfuerzo que está haciendo el gobierno de no reconocer la situación de precariedad que se ha generado en el país, porque eso implica evidentemente tener que reconocer un fracaso. Totalmente, eso es una lógica. Pero entonces detrás de ese ejercicio politiquero se está desconociendo una realidad y se está obstaculizando la atención de esa realidad, y eso complica muchísimo. Y que también por otro lado no es de desconocimiento de nadie que de las ayudas humanitarias se hacen grandes economías, grandes negocios. Bien, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de esta entrega y nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y efectivamente no queremos irnos sin antes felicitar a nuestros colegas locutores, puesto que hoy es el Día del Locutor en Venezuela, se conmemora la fecha y queremos desde aquí pues elevar oraciones al Señor para que nos permita siempre estar iluminados, de manera de poder profesionalmente continuar haciendo nuestro trabajo a través de la voz para ustedes, nuestros clientes, digamos, la audiencia que respetuosamente nos sigue y nos cree. Muchas gracias. Amigos, ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un excelente miércoles y buen provecho. Será entonces hasta mañana.